Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Bienvenidos a esta tercera jornada del Diplomado en Derecho Procesal Laboral. En esta ocasión contaremos con la participación del profesor Andrés Chong Qui, quien abordará el tema Estrategias de Defensa del Empleador. Antes que nada, recordarles, apreciados participantes, que pueden ya visitar nuestro blog en donde se encuentra disponible la grabación de la primera sesión, de la segunda sesión, y también constan ya las preguntas que van a ser consideradas para la evaluación final de este programa. Recuerden que la idea de esta transmisión en vivo es que pueda llegar a la mayor cantidad de estudiantes, de profesionales, de gente interesada en seguir actualizando sus conocimientos en el derecho procesal laboral y poder pulir algunos conocimientos, poder generar también el debate, el diálogo, quizás esto llegue también a las autoridades y puedan conocer, ¿no?, cuáles son esas problemáticas que está detrás de la resolución de los conflictos que se presentan en el ámbito de las relaciones entre empleadores y trabajadores. Bien, y entre tanto se van conectando algunas personas, tenemos en nuestras redes sociales ya algunas personas que se van conectando a lo largo de América Latina. Está por aquí Ángel Puma Kun, quien nos saluda desde Riobamba. También Mónica Monroy, nos saluda además Víctor Manuel Utreras, nos envían saludos desde diferentes países. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se van uniendo a este enlace. Bien, y como les había comentado previamente, el día de hoy contaremos con la participación del doctor Andrés Chong Qui, a quien con su venia me permito presentar a continuación. El doctor Andrés Chong Qui es gerente general de Gestiona SE, desde donde su dedicación es exclusiva a brindar asesoría y patrocinio a empresas ecuatorianas, empresas transnacionales y organizaciones sin fines de lucro. Ha sido reconocido como abogado internacional en materia de employment y labor, docente en varias universidades y escuelas de negocios, siendo un referente en asuntos jurídicos. Ha sido parte de importantes firmas ecuatorianas, incluyendo el brazo en Ecuador de la firma más grande del mundo. En esta ocasión, el doctor Andrés Chong Qui, además, nos honrará tanto a Latin Juris como a Juristas de Ecuador y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con su conferencia sobre estrategias de defensa del empleador. Y recordarles a ustedes, apreciados participantes, que si es que tuvieran alguna pregunta a sí mismos sobre el desarrollo de esta conferencia, por favor, levantar su mano. Las preguntas por escrito las vamos a dejar para el final de la sesión, tanto las que tengamos aquí en la sesión de Zoom como las que puedan trasladarnos nuestros participantes que nos siguen a través de las redes sociales. Y en cambio, las personas que hayan levantado su mano, el doctor Andrés Chong Qui, en la medida que vayamos desarrollando la conferencia, nos dirá, pues abrirá ciertos espacios para las preguntas y en esa medida iremos concediendo la palabra en orden a las personas que hayan levantado su mano. Así que sin más, estimado doctor Andrés, bienvenido, muy buenas tardes, tiene la palabra. Gracias. Les voy a pedir que me regalen un minuto porque necesito cargar las diapositivas que voy a presentar. En primer lugar, decirles que un poco la intención que yo quería para estas 2 horas, o ya 1 hora y 45 minutos que vamos a compartir, es que sea una conversación bastante horizontal entre nosotros. Yo veo que aquí hay distinguidos abogados a quienes he podido conocer en el ejercicio de la profesión, salvo que sean homónimos, ¿no? También veo que hay autoridades de trabajo que nos acompañan el día de hoy aquí, al menos en la sesión de Zoom, lo cual me honra y me compromete pues a que esto sea una conversación horizontal que pueda ser nutrida pues con sus opiniones, comentarios en los espacios de preguntas.
A mí me habían pedido que hable sobre las estrategias de defensa del empleador y para eso he preparado varios temas sobre los cuales vamos a ordenar una especie de conversación ustedes y yo. Quisiera confirmar si es que se ven las diapositivas, si es que se está compartiendo Sí, pantalla por lo aquí. vemos, doctor. Perfecto. En ese caso, yo voy a abrir un espacio de preguntas, voy a decir, bueno, en este momento podemos atender las preguntas, el moderador me las va a transmitir. Sin perjuicio de eso, si ustedes tienen una pregunta que quieren dejarla por escrito en el chat mientras estamos conversando, pues también esa es una oportunidad para atenderla en el momento debido. Yo me presento, además de lo que se ha dicho de mí, para que ustedes tengan un contexto mejor. Yo me gradué en 2010 en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya antes de eso venía 2 o 3 años trabajando como pasante legal. Creo que como muchos de los que están aquí lo habrán hecho. Pero durante esos 2 o 3 años anteriores, yo tuve la oportunidad de incorporarme a trabajar en diferentes temas jurídicos desde que me gradué del colegio. No mayores, obviamente fui amanuense de alguna autoridad y así fui abriéndome espacio, pero 2 o 3 años antes de graduarme, ya ayudaba, asistía a una abogada que en paz descanse, que se dedicaba exclusivamente a los temas laborales, y es desde ahí que yo me he dedicado también exclusivamente al área laboral y al área, muy particularmente a la defensa patronal. No voy a decir que no, pero en los 15 años que tengo pues haciendo estas cosas, creo que he defendido por compromisos personales no más de 3 veces a personas trabajadoras y el resto del tiempo lo he dedicado exclusivamente a empresas. En ese transcurso pues también me gusta el tema académico, entonces tengo una maestría en Derecho Constitucional, una maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, ambas en la Universidad Especialidad de Espíritu Santo. Tengo varios diplomados en el exterior, cuando se podían hacer presenciales eran bastante agradables, poco accesibles también, ahora con la virtualidad son mucho más interesantes y es más fácil de hacerlo, por eso no tengo esa lista ahí porque sería aburrirlos. Y eso me ha permitido ser docente de grado y posgrado en el área de Derecho Laboral, con lo cual quiero pues todo esto que les digo ponerlos a su consideración, ponerlos a sus órdenes para que ustedes puedan tener el contexto de quién soy yo y por qué cómo así estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto porque tengo algo más de 10 años haciendo exactamente esto de lo que les voy a conversar ahora. Y en esa línea, yo soy coordinador por el Ecuador del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo. Su presidente, quien es mi amigo, el señor Federico Anaya, hace algo más de 10 años también escribió una obra, que es la que tengo aquí, o participó en una obra. Esta obra se llama Ser abogado y jurista, y es una obra muy interesante porque en pocas letras, abogados dedicados a las diferentes áreas del derecho y a las diferentes posiciones que el derecho nos provee, dan una opinión de lo que debería ser. Es un poco de deontología, a mí me gusta mucho la deontología, pero este pensamiento o este resumen que he traído ahí, aquí es lo que un poco coincide y va a ser el eje conductor de todas las premisas que yo voy a traer, que en ningún momento quiero desentonar, pero si discrepamos, para eso mismo es la academia. Pero si algo va a regir mi pensamiento y para que sea correctamente interpretado, son estas letras que voy a leer, en las que coincido totalmente con Federico. Federico dice: el patrón no puede vivir sin trabajadores y viceversa, lo que lo convierte en una relación simbiótica cuyo hogar es la fuente de trabajo. Y es a esta fuente de trabajo a la que debe protegerse. Debe proteger todos los abogados independientemente del lado en el que estén. Es por esta reflexión que el abogado laboralista, además de las virtudes y cualidades que posee un abogado, lo cual implica que debe saber la ley, lo cual implica que debe saber los procesos, etcétera, etcétera, debe tener la sensibilidad necesaria y un absoluto sentido de responsabilidad para conseguir en su proceder el equilibrio que armonice los derechos del trabajo con los del capital. Entonces, si nosotros hablamos de defensa
patronal, quiero empezar diciendo que lo que siento yo que es la defensa patronal, o debería ser la defensa patronal, es la defensa de la armonía de las relaciones laborales. Entonces, para lograr esa armonía de las relaciones laborales, a mí me parece que una de las herramientas, o la herramienta inicial, y por eso ese es el tema de lo que por donde quiero empezar, es la asesoría preventiva y la visión del negocio, que básicamente es un poco el qué hacer del abogado laboralista patronal. El abogado laboralista patronal empieza conociendo por un cliente que tiene la intención, mientras es prospecto, antes de ser cliente, de poner en sus manos las relaciones que mantiene con sus empleados, de quienes depende el patrono, y usted lo primero que tiene que apuntar, o la primera recomendación que yo hago es: apuntemos a dos cosas. Apuntemos a la asesoría preventiva y apuntemos a la visión de negocio. Entonces, para hacer asesoría preventiva, primero uno tiene que tener la predisposición del cliente de consultarle cosas antes de cometer errores o antes de tomar decisiones, pero también, o mucho más importante en una etapa inicial, es saber en qué nivel de cumplimiento se encuentra. Entonces, cuando uno empieza con un cliente, lo primero que tiene que apuntar a saber para poder defender a ese patrono es cuál es su nivel de cumplimiento. Para establecer un nivel de cumplimiento, puedes hacer una auditoría laboral que puede ser muy compleja, muy sencilla o muy encaminada a ciertas cosas. Por ejemplo, si usted tiene una empresa de corte más bien pequeño, con poco personal, puede hacer una auditoría bastante sencilla, que digamos trata de emular lo que podría pasar si un inspector de trabajo llega mañana a ese negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la Inspectoría de Trabajo y vamos a pedir un expediente de denuncia, cualquiera que sea, y vamos a darnos cuenta qué es lo que las autoridades de nuestra ciudad están solicitando. Para que, en base a esos requerimientos, hacer una simulación de una inspección y decirle al cliente: si fueras inspeccionado hoy, podría ser multado en esta o en esta o en esta cantidad, porque te falta esto, tienes estas oportunidades de mejora. Eso es bien interesante hacer. Pero no todos los clientes son empresas pequeñas, no todos los clientes son empresas nacientes, no todos los rubros son iguales. Entonces, esas auditorías también pueden ser más encaminadas desde su experiencia. Por ejemplo, si ustedes tienen algún cliente que es una empresa que se dedica al banano, por ejemplo, a la exportación de banano, ustedes comprenderán que ciertos mercados relevantes necesitan una certificación. Esa certificación en particular, por ejemplo, el Fair Trade, que es una certificación de comercio justo que tiene su versión para Europa y tiene su versión para Estados Unidos, tiene un componente transversal que es el componente del trabajo dentro del marco de los componentes sociales, de la erradicación del trabajo infantil y del cumplimiento de las normas laborales en un nivel un poco más rígido y más enfocado al tema agrícola y a las obligaciones que interesan a esa asociación de comercio. Entonces, ¿qué usted puede hacer? Por ejemplo, si usted ve que su cliente tiene productos donde utiliza la cara de Mickey Mouse, la cara de Goofy o los personajes de Star Wars, usted tiene que saber inmediatamente que ese cliente tiene una auditoría que se llama la auditoría Disney, que es una auditoría que hace Disney a quienes usan sus personajes. Y esa auditoría tiene también un componente muy fuerte sobre el tema laboral. Entonces, las auditorías pueden ser de diversa índole según la necesidad de su cliente, partiendo de una auditoría base
que es el simulacro de una inspección. Entonces, la asesoría preventiva es ideal. Segunda cosa, o primera, póngalo en el orden que usted desee, yo creo que van en paralelo, se complementan la una de la otra. Tiene que usted entrevistarse con los directivos de la empresa. Tiene que entrevistarse con los directivos de la empresa para saber cuál es su nivel de sensibilización respecto a la normativa. Porque muchas veces te vas a encontrar con un patrono que no entiende el valor de un reglamento interno de trabajo correctamente realizado. Y sí, no hay un reglamento que esté bien y otro que esté mal. Hay algunos que tienen errores garrafales, siempre son productos perfectibles de la obra humana, pero sí vas tú a poderte dar cuenta, ¿sabes qué? A esta persona le interesa no ir más allá, le interesa estar en lo básico. O sea, es que esta persona capaz que no se ha enterado que si tiene más de 10, si tiene 10 o más trabajadores necesita transitar el camino de la seguridad y salud ocupacional. Y otras cosas que tú te vas a poder generar una idea de cuáles son los desafíos y oportunidades para lograr ese cumplimiento deseado. Porque la primera herramienta, y por eso estamos aquí, yo sé que esto es un tema, digamos, de un diplomado procesal, y ya vamos a ir a lo procesal, pero me parece relevante decir, ok, ¿cómo tú defiendes a una empresa disminuyendo lo que nosotros llamamos la curva de conflictividad, disminuyendo el número de conflictos que tenga? ¿Y cómo vas a disminuir ese número de conflictos? Haciendo que ellos tomen mejores decisiones. ¿Cómo toman mejores decisiones? Con asesoría preventiva. ¿Y cómo puedes tú asesorar más y asesorar mejor? Teniendo una visión del negocio, conociendo el negocio de tu cliente, interesándote por el negocio de tu cliente. Porque existen dos abogados laboralistas patronales. No voy a decir que uno es mejor u otro es peor. Pero existe el abogado laboralista patronal que es un erudito en la normativa laboral. Se sabe todas las leyes, se sabe todos los reglamentos, se sabe todos los acuerdos ministeriales, se sabe todo. Pero que no ha logrado trascender a esa etapa del saber, que es la etapa a la que tenemos que idealmente, con esta idea de hacer un ejercicio de abogacía patronal que agregue valor, tenemos que superar la etapa del erudito para decir, ok, voy desde mi visión de negocio y desde mi consejo generar riqueza. ¿Para quién? Para el cliente y por supuesto en consecuencia para ti. Un cliente que por una recomendación tuya puede generar más riqueza, puede estar listo para entrar a nuevos mercados con su producto, cuando tiene la intención de exportar, te va a pagar tus honorarios a tiempo, te va a pagar lo que tú le quieres cobrar en honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente tendrá más recursos para invertir en clima laboral y seguramente disminuirá su conflictividad. Entonces, la asesoría preventiva con visión de negocio es la primera herramienta para disminuir la conflictividad laboral, y disminuir la conflictividad laboral es la primera misión de quien defiende a un empleador. Cuando digo disminuir la conflictividad laboral, digo, llegué. ¿Por qué llegué? Porque el cliente está desesperado, que tiene denuncias por todas partes, los trabajadores le presentan vistos buenos, luego de que los desvincula cree que les ha pagado bien, pero lo terminan demandando, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo como abogados laboralistas, a menos en la empresa en la que yo manejo, es que nuestros clientes, con el tiempo, habiendo disminuido su curva de conflictividad, nos permitan acompañarlos en sus decisiones de negocio. Y sí, los atendemos en los juicios, los atendemos en las denuncias, les sacamos los vistos buenos, etcétera, etcétera. Sí, eso en el camino. Y digamos que estás haciendo todo esto, pero todavía no logras esa simbiosis de la que hablaba Federico,
entre el trabajador y el empleador. Y al no encontrarse plenamente en armonía, se empiezan a presentar desfases, incumplimientos y demás. Y estos desfases e incumplimientos es importante tenerlos mapeados, porque cuando hay estos desfases, hay estos incumplimientos, hay esta falta de armonía, el empleador se ve tentado a hacer uso de su facultad sancionadora, pero para hacer uso de la facultad sancionadora del empleador hay que entender su alcance, su lógica, y vamos a tratar de aquí dar algunos. Respecto del tema anterior, no sé si alguien quiere hacer un comentario en cuanto a la intención o primera estrategia de defensa, que es la disminución de la curva de conflictividad. ¿No? Ok. Doctor Carlos Campa, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor Armijo. Doctor Chonquí, muy buenas noches. Doctores diplomantes, muy buenas noches. Yo, doctor, con mucho respeto, usted primeramente se identificó y ya nos dijo con mucha honestidad en qué orilla se planta usted. Porque generalmente el abogado le toca, dentro del ejercicio, de estar en las dos orillas. Me refiero defendiendo al empleador o al empleado. Dentro de esa circunstancia que usted como profesional honesto lo ha dicho de manera categórica, me atrevo a inferir lo siguiente. Y usted ha sido categórico también al decir de que al bajar, que la primera, perdón, me disculpa, que la primer objetivo del abogado laborista patronal es disminuir la curva de conflictividad laboral. Porque pareciera que en nuestro medio esa potestad sancionadora del empleador, y que precisamente por eso el derecho laboral es social, porque la parte más fuerte es del empleador. Entonces, si usted, y con respeto lo voy a decir, se ubica en que su objetivo principal es bajar o disminuir la curva de conflictividad laboral, yo me atrevería también a añadir algo ahí, que no nos podemos olvidar que el empleador, para tener ese recurso humano, ha invertido en preparar a ese empleado de tal manera que se va configurando lo que al inicio usted decía, que el patrono, trayéndolo a lo moderno, a lo actual, de acuerdo a nuestra legislación, el empleador no puede vivir sin su empleado. De tal manera de que en esa inversión hay un reconocimiento al empleado, no de gratitud, sino de ¿qué? De la inversión y de la capacidad que también la tiene el empleado. De tal manera de que se van armonizando esos dos personajes dentro de esta realidad contractual. Eso es lo que yo me atrevería a ir diciendo hasta el momento, y con mucho respeto a su posición, el que le habla, no obstante haber defendido a empleadores, más he defendido a empleados. Como usted lo graficó, tal vez yo diría desde el 1 al 10, 4 empleador, 6 empleados. Gracias, doctor. A usted más bien me alegra que haya diversidad en el foro. Yo me llevo muy bien en el ámbito personal y compartimos muchos espacios académicos con abogados que se dedican a la defensa de la parte trabajadora. Si ponemos en la escala del 1 al 10, yo le diría que 9.8 de mi vida, si no 9.9, la he dedicado solamente a defender las empresas, y un 0.1 a trabajadores, por compromisos personales más que nada, pero también porque
hay ciertas cuestiones que todavía son conceptos en construcción, y esos conceptos en construcción se discuten en las cortes, y esos conceptos se construyen a través de los fallos, que luego llegan a ser jurisprudencia, etcétera, etcétera. Entonces, quienes estamos de un lado o el otro, ayudamos a los operadores de justicia con nuestras ideas, ayudamos, no ayudamos, pero depositamos nuestras ideas para esa construcción judicial de los conceptos. Y a veces yo he creído apropiado impulsar a una construcción judicial de un concepto siempre sosteniendo lo mismo, con el debido respeto de quienes sostienen más bien la tesis de que todo el mundo necesita recibir la mejor defensa que pueda recibir. Eso también es bastante loable. Pero a lo que usted decía, quiero sumarme, porque sí, es verdad. Hay una curva de aprendizaje, hay una curva de inversión, hay un trabajador que es igual en dignidad que el empleador, y que lo que tienen entre ellos es un contrato en el que se fija una contraprestación, que es la realización del trabajo, eso es lo que dice el artículo 8 del Código del Trabajo, la realización del trabajo por parte del empleado y el pago de una remuneración justa por parte de su empleador. Entonces sí, en efecto hay una contraprestación entre dos personas que son iguales en dignidad, y por lo tanto ese concepto del derecho social, que sí es verdad que sí está presente, que en Ecuador el derecho del trabajo pertenece al derecho social y no al derecho económico, hace que se tenga esa idea del débil y del fuerte, pero yo más bien quiero pensar que deberíamos transitar hacia un camino de reconocimiento de que somos iguales en dignidad como personas, y a través de eso caminar en esta idea de armonía para cuidar las fuentes de trabajo, el trabajo en sí mismo, la remuneración, la dignidad. Recuerden que el trabajo es un derecho, pero también es una obligación, es una forma de alcanzar la dignidad como persona, dice la Constitución del Ecuador. Y ese es el transitar. Romántico o no, sí, pero capaz que los espacios académicos son para eso. Pero no se logra esa armonía de un día para otro. Y a veces cuando no se logra esa armonía de un día para otro, depende también de un mal uso de la facultad sancionadora del empleador. Que el empleador no debería sancionar para mantener la armonía, yo no estoy de acuerdo con ese extremo. Por supuesto que no hay que irlo sancionando todo, sí, pero empezar por entender cómo funciona la facultad sancionadora es una gran clave para fomentar esa armonía cuando esa armonía se aprende. Entonces, ¿qué pasa con... Estos son ideas generales, vamos a decir, no es una búsqueda exhaustiva de una verdad absoluta que no pretendo tener. Pero si quisiéramos explicarle a un niño de 5 años qué es la facultad sancionadora, diríamos, ok, se trata de imponer, valga la redundancia, sanciones. Sí, pero en el orden que tú sientas que se puede hacer, no. En el orden de algo que está preestablecido y que muy comúnmente, o que la práctica o que la costumbre ha determinado que muy comúnmente son espacios donde se entregan amonestaciones verbales, es decir, no se deja ninguna constancia en el expediente del trabajador. Otra, que se deja una amonestación escrita, que luego se dice en algunos reglamentos internos de trabajo que varias faltas leves con amonestación escrita constituyen una falta grave que termina siendo una causal de visto bueno. También multas en el rango de lo establecido por el Código del Trabajo y permitido por el Reglamento Interno de Trabajo. Y finalmente, cuando esa armonía no se puede restaurar, que es lo que la jurisprudencia plantea muy claramente, cuando la armonía no se puede restaurar o se ha fracturado muy gravemente, se llega a una situación de última instancia, de última ratio, como dicen los penalistas, que es el visto. Entonces,
cosa importante, tienen que encontrarse estas incorrecciones en los reglamentos de la empresa o en la ley, y deben ser conocidos por el trabajador. Aunque existan, por supuesto, tipificadas las sanciones, estas naturalmente no pueden ir en contra de los principios constitucionales de renunciabilidad, de intangibilidad, eso es muy claro. Capaz que no vale la pena meternos ahí. Pero este dibujo es un dibujo que para mí sí es súper claro. Y esta es una de las cosas que ya voy a traer otra, que creo que no está en la diapositiva de aquí. Sí, voy a traer dos. Esta es la primera. Cuando usted habla de la facultad sancionadora del empleador, usted está hablando mayormente del reglamento interno de trabajo. Y sí, me van a decir, no, Andrés, lo que pasa es que el artículo 44 tuvo una desafortunada reforma que no debería interpretarse con el estudio cronológico de la norma entre la posibilidad de duplicar la multa en caso de reincidencia. Lo voy a dejar a su criterio y voy a abrir la conversación al final de este punto para que alguien pueda expresar su opinión sobre la posibilidad de duplicar las multas. Entonces, al final del día, la multa en materia laboral puede ser de hasta el 10% de la remuneración. La multa, ¿por qué? Porque se ha incumplido una obligación o se ha inobservado una prohibición que está en el reglamento interno de trabajo. ¿Y qué es lo que le permite al empleador? Le permite retener hasta el 10% de la remuneración por concepto de esa multa, pero en ningún caso el empleador debería hacerse de ese dinero, sino más bien destinarlo a otros menesteres, como normalmente ocurre, que es para las actividades sociales de la empresa, quiero decir, la fiestita del Día del Niño, la fiestita de Navidad, los regalos por el Día del Abogado, lo que sea. Y al final del artículo 44 se lee, en caso de reincidencia se duplicarán dichas multas. Con lo cual, si hubiera reincidencia, parece que el texto planteara la posibilidad de duplicar la multa, que lo que nos llevaría a un 20% máximo de remuneración. Como les digo, en el estudio cronológico de la norma, el texto del Código del Trabajo actual es producto de una desafortunada reforma que dejó el artículo 44 de esa forma. Ojo que el Código Civil es muy claro de que nosotros como abogados, y por supuesto las autoridades, y por supuesto todas las personas sujetas a las leyes, tienen como primera herramienta de interpretación de la ley la interpretación literal de la ley. Con lo cual, claramente, estamos en un escenario que a mi modo de ver deja abierta la puerta a que exista una multa de hasta el 20% con resguardo en este artículo 44. Pero sí, ¿cómo funciona este reglamento interno de trabajo? Usted tiene que hacer dos análisis, decía. Primero, para saber si un reglamento interno de trabajo está bien hecho, porque ese reglamento interno de trabajo es el que le va a permitir a usted llamar al orden a los trabajadores para restablecer la armonía de la relación laboral y disminuir la curva de conflictividad. La primera cosa, ver que el reglamento interno de trabajo no esté diseñado para la aplicación del principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad, todos lo conocen, que es aquel principio constitucional que señala que si para una misma acción hay dos sanciones, quien deba sancionar esa acción debe optar por la sanción más leve, ¿no?
Entonces hay muchos reglamentos internos de trabajo que dicen, en caso de incumplimiento, o en caso de falta grave, se deberá imponer multa del 10% o visto bueno. Adivinen qué, ese reglamento jamás te va a llevar un visto bueno. Porque cuando la autoridad logre leer ese artículo, sea porque lo invoca la otra parte, o sea porque la autoridad lo está revisando, digamos, ha revisado con detenimiento el expediente, te va a decir, no señor, usted por principio de favorabilidad tenía que haberle puesto una multa de 10% máximo. Y por eso es que estas flechitas que están en la presentación son lo que debería darse en ese punto. Tiene que identificarse un hecho como prohibido y de cumplirse ese hecho que está prohibido, debes tú de la sola lectura del reglamento identificar si es grave o si es leve. Si es una falta grave, si se ha cometido una falta grave o una falta leve. Y la falta leve y en la falta grave te debe llevar solo el visto bueno. Y la falta leve te debe llevar a cualquier otra sanción. Ahora, mañana, yo, en aras de mantener la armonía de la relación laboral, me pongo de acuerdo con el trabajador. Digo, mire, señor Chonqui, usted, un segundo. Me dicen, mire, señor Chonqui, usted ha cometido una falta grave, de hecho muy grave, pero yo entiendo que usted lo hizo de buena fe. No voy a ir a un visto bueno, le ruego no la vuelva a cometer, continúe trabajando. No hay problema, ningún problema. De hecho, en muchos de los casos es deseable. Y es deseable siempre que no se haya fracturado gravemente la armonía dentro de la relación. Pero también hay otros casos. No sé si dentro de este punto alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la imposición de las multas, sobre la duplicación de las multas, sobre el principio de favorabilidad, sobre los reglamentos internos de trabajo. De todo eso hemos estado hablando ahora. Doctor Jorge Delgado, tiene la palabra, por favor. Encantado. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Doctor Andrés, un cordial saludo. Dos aspectos que quiero tratarles rápidamente, ¿no? El uno es referente a la asesoría preventiva. ¿Cómo estructurarlo, cómo manejarlo en el caso de que en la práctica, si bien es cierto, el empleador de alguna u otra forma tiene el poder, ¿no es cierto?, para normar, para regularizar a su manera el manejo de una empresa, porque ojo que, y ahí entraremos con el tema de los reglamentos, ¿no es cierto?, el trabajador como tal no tiene una potestad para poder, en este caso, confrontar a un empleador. Y por tal motivo viene el tema de la organización, ¿no? Y de hecho también el tema de la sindicalización, que en este momento los sindicatos han ido perdiendo fuerza justamente por el tema, en este caso, de la persecución que tienen y de hecho sobre el tema de la inestabilidad en el trabajo hacia aquellas personas que intentan organizarse en un sindicato, ¿no? Eso en el primer punto. Y en el segundo punto, ya referente netamente al tema de un reglamento, ¿qué pasaría si es que en el reglamento, como usted bien lo decía, se puede estructurar, ¿no es cierto?, una especie de doble sanción cuando se establece o cuando se dice, se podrá aplicar la multa X sin perjuicio de una acción de visto bueno, cuando corresponda. Entonces, de ahí entiendo que, de acuerdo a su exposición, el poner la frase sin perjuicio de la acción de visto bueno, cuando así lo corresponda, prácticamente acarrearía que no se pueda plantear el visto bueno y generar simplemente la amonestación o la sanción menor. Esa es mi inquietud, doctor. Muchas gracias. Sí, no entendí cuál era tu primera pregunta. Saqué algunas ideas. Mi primera pregunta es referente, en este caso, al derecho de organización como tal de los trabajadores, referente al marco que tienen, en este caso, judicial o reglamentario con los empleadores, ¿no es cierto? Porque vemos prácticamente que en el sector público cada vez se va, en este caso, disminuyendo la actuación de un sindicato
En el Sí. sector privado prácticamente no existen. Correcto, perfecto. Ojo con lo que voy a decir, que no es absoluto, es solamente un comentario. Hay, como en todas las cosas del universo, unas buenas y otras malas de la misma especie. ¿Ok? Primera cosa, cuando se solicita la aprobación del reglamento interno de trabajo, el primer reglamento interno de trabajo, por supuesto que es un ejercicio que teóricamente se conoce como un ejercicio de metaregulación, que es distinto de un ejercicio de autorregulación. ¿Por qué no es de autorregulación? Porque no es que yo ponga el reglamento interno que me da la gana, sino más bien que yo escribo un reglamento interno que creo que son las reglas que deben regir mi organización, en la que yo estoy invirtiendo, etcétera, etcétera, como quisiera que funcionen las relaciones con mi personal, pero lo pongo a consideración de la Dirección Regional de Trabajo. Y la Dirección Regional de Trabajo tiene la potestad no de negarme la inscripción, como ahora creen que la tienen, sino más bien de modificar el reglamento. Es más, si usted mete un reglamento interno de trabajo pésimo, en donde casi todos sus artículos son contrarios a los derechos constitucionales de corte laboral o contrarios a lo que señala el Código del Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo debería devolverle un documento aprobado, pero borrándole todos esos artículos. ¿Pero sabe qué, señor? De los 85 artículos que usted me puso, de los 150 artículos que usted me puso, yo le apruebo solo 10, porque todos los demás son contrarios a la norma. Y tendría que entregárselo aprobado con 10 artículos. Entonces, en primer lugar, hay un control de parte de la autoridad hacia lo que uno quiere poner en un reglamento. En segundo lugar, cuando uno renueva el reglamento, debe contar con la autorización de los trabajadores. Es una autorización que está en la norma, pero que el Ministerio de Trabajo no la solicita, sino en pocas ocasiones y cuando algún funcionario que está en la posición de requerir el documento recuerda la existencia de la norma. Entonces, incluso antes de sindicalizarse, digamos, frente a la reforma del reglamento interno de trabajo, los trabajadores tienen una opinión para aceptarlo o no. Segundo, que sí, que el profesor Américo Pla Rodríguez, que en paz descanse, decía que la única forma de equiparar los poderes entre el empleador y el trabajador es la sindicalización. E incluso el mismo profesor Américo Pla Rodríguez, que no lo estoy diciendo yo, dice que cuando hay una sindicalización, cuando hay el ejercicio de la actividad sindical, en muchos de los casos, más bien los trabajadores se vuelven más fuertes que el empleador. Y por eso permite que en la esfera del derecho colectivo hayan ciertos espacios donde el principio de renunciabilidad se puede mover, pero ya esa es otra historia, ¿no? Pero lo que pasa, sí, por supuesto, es que los sindicatos van perdiendo fuerza, sobre todo desde el mandato 8, que se los regalaron junto con la prohibición de la tercerización, en donde declararon nulas de pleno derecho todas las cláusulas de los contratos colectivos que sean contrarias al interés general, con lo cual los contratos colectivos del sector público perdieron sus cláusulas más jugosas, ¿verdad? Pero siento que también ha sido obra del desprestigio. Yo, como institución jurídica, la contratación colectiva y los convenios entre los trabajadores organizados y su empleador, y los convenios entre los empleadores organizados y sus trabajadores organizados, me parece que idealmente, como es en otros países, como es en España, como es en muchos países, debería ser la primera fuente de derecho. Porque el Código del Trabajo, lastimosamente, no puede regir todas las dinámicas empresariales. Pero lo que no se puede a través de la sindicalización es dilapidar el negocio y con eso dilapidar las actuales o futuras plazas de trabajo. Entonces, lo que ha ocurrido con los sindicatos, a mi modo de ver, no todos, con algunos,
es que no han logrado legitimarse como una herramienta válida para la procura de esa armonía laboral, sino más bien todos sabemos la fama que algunos sindicatos, no todos, se ganaron a pulso y con ello pues su desprestigio y su pérdida de fuerza. ¿Que hay ataques de ciertos sectores? Sí. ¿Que hubo un mandato 8 que los golpeó y los hirió de muerte? Sí. Pero siento que una campaña hacia entender los acuerdos colectivos como una fuente de derecho que permita la armonía de la relación laboral en esas especies de trabajo que no están contempladas en el Código del Trabajo, puede ser una empresa que, si se la inicia ahora por parte de quienes asesoran a trabajadores, podría, como todas las cosas que se cultivan y se cultivan de buena fe, tener un efecto del día de mañana positivo. Pero, insisto, eso es una opinión personal nada más. Y de ahí, ya le doy la palabra porque falta la segunda parte. Y de ahí cuando tú decías que es la multa sin perjuicio del visto bueno, tú diste en el clavo cuando dijiste non bis in idem. No puede ser dos veces sobre la misma cosa. Si yo te pongo una multa, ya no te puedo poner un visto bueno. En ese caso, lo mejor que puedes hacer es no poner la multa y optar por el visto bueno para convencer a la autoridad de que la falta ha roto tan gravemente la armonía de la relación laboral que tú has optado por el visto bueno y no por la multa. Con lo cual, también tienes patas cortas por principio de favorabilidad. Entonces, a lo que voy es que en el supuesto que tú estás planteando, si el reglamento está así, el visto bueno entra cojo, entra mal, entra predispuesto a no salir muy bien. Claro, la autoridad obviamente tendrá que determinar bajo estos conceptos y tendrá, según su sana crítica, sus decisiones que pueden ser una u otra o lo que sea, pero estos elementos que tú has puesto a consideración deberían ser de consideración del litigio. ¿Alguien más quiso tomar la palabra? Muchas gracias. Sí, el doctor Cristian Ceballos, por favor. Muchísimas gracias, buenas noches, doctor, un gusto saludarle. Doctor, disculpe, sabe que yo quisiera, si por favor me podría aclarar una situación. Yo no tengo en claro el tema de la retención del 10% cuando se determina que es por concepto de multas, porque así brevemente he revisado que me confundo, en palabras comunes. A veces piden préstamos, alguna vez tuve una ocasión de que se dispuso $200, a veces les descuentan, digamos, por ejemplo, no que haya roto alguna cosa en el trabajo y todo eso. Entonces, no sé si la regla del 10% es universal y en ninguna circunstancia, exceptuando la pensión alimenticia, que ahí sí obviamente sí se puede, no se puede retener más del 10% o es únicamente solo en el concepto de multas, porque he visto varios empleadores que, por ejemplo, le ponen adelanto de quincena y le pone y le quitan más del 10%, obviamente. Entonces, eso yo la verdad en lo personal se me hace bastante confuso porque en mi ciudad los inspectores de trabajo, lamentablemente, algunos no tienen un criterio muy técnico en ese sentido y he visto que incluso han tenido inconvenientes los empleadores por ejemplo, por haberles adelantado la quincena, porque dice que nunca le pueden retener más. Entonces yo digo que no es una retención porque es un adelanto de lo que se le está dando. Pero por ese tipo de situaciones me he confundido. Entonces quisiera pedirle, por favor, me pudiera aclarar en qué nomás aplica el 10%. Sí, estoy buscando el artículo mientras hablo contigo. Primero, el 10% del que estamos hablando es de multas. Entonces, independientemente de otros descuentos, hay este límite para la multa. Entonces, tú puedes tener descuentos por otros conceptos. Tú has dicho pensión alimenticia, préstamo criografario, préstamo hipotecario, compras de bienes que produce el empleador, que también en ese rubro en particular también hay un límite del 10%. Entonces, cuando tú me dices a mí
Andrés, ¿solo se puede retener el 10% de multas? La respuesta es sí. ¿Cómo afecta a las otras retenciones? No las afecta. Pero las otras retenciones también tienen que ser conforme a la ley. Y en algunos casos tienen sus límites y hay que respetar esos límites. ¿Ustedes escuchan llorar a mí? ¿Están escuchando llorar a un bebé? No. Ah, ya, ok. Está llorando durísimo porque se fue una matiné, recién llegó y no está durmiendo y yo no estoy colaborando, pero así son los bebés. Me alegra que no lo escuche. No, no se escucha. Tenemos además una pregunta del doctor Javier Fey, por favor. Doctor, muy buenas noches. Doctor Damián, doctor Andrés y a los compañeros. Una consulta, doctor, muy puntual. ¿Cuáles deberían ser los insumos que yo debo tener en cuenta al momento de construir un reglamento interno de trabajo? ¿Cuáles son los criterios que yo también debería considerar para esta construcción? Gracias. Te voy a decir algunos que para mí son importantes. Primero, tiene que ser un ejercicio dinámico. Por supuesto vas a tener un esqueleto, no te voy a decir que no, vas a tener unas normas de convivencia básicas en las que todas las empresas van a coincidir. Pero a lo que yo voy es que no le vas a hacer el mismo reglamento a un banco, que se lo vas a hacer a una ferretería, que se lo vas a hacer a un cine. Entonces, lo primero y más importante, el insumo más importante es la conversación fluida que tienes con tu cliente. ¿Y cómo empieza esa conversación? Esa conversación empieza con el esqueleto que tú ya has desarrollado y lo que yo le digo a mis clientes cuando estamos en este ejemplo, que les digo, quiero que me digas, dentro de las cosas que te han pasado, cuáles te han incomodado, pero puedes sobrellevar esa incomodidad y con cuáles simplemente no puedes vivir. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué, Andrés? Yo no puedo vivir con una persona que se coge la plata de la caja. Bueno, entonces generemos eso o traslademos ese acto como si se tratara de una falta grave que va a un visto bueno. ¿Sabes qué? Pero sí puedo aceptar que una persona venga, no sé, atrasada un día, un par de días. Ya, entonces eso para ti es una falta leve. Entonces ese diálogo te tiene que permitir saber para ese negocio qué falta grave, qué falta leve. Otro insumo, que es lo que veíamos antes, es la visión del negocio. Y otros insumos que ahora hay que tener y que son indispensables para que un reglamento interno funcione bien, obviamente preguntando y teniendo este diálogo fluido, tienes que ver teletrabajo, tienes que tener un capítulo de teletrabajo, tienes que tener un capítulo para la erradicación de la violencia en todos los espacios de trabajo, que sé que hay un protocolo específico que hay que tener, pero a mí me gusta poner en el reglamento erradicación de violencia, toda forma de acoso, el respeto a la equidad, la diversidad, la necesidad de la inclusión. Me interesa ahora poner también muy particularmente las normativas respecto de la protección de datos personales. Me interesa también entender cuáles son los espacios en los que trabaja mi cliente, si tiene una bodega, si tiene choferes, si tiene atención al público, si tiene manejo de dinero. Entonces, ¿de qué se nutre el reglamento y qué es lo que yo debo tener en el reglamento? Lo que sea la realidad, la necesidad de mi negocio. Y siempre ser claro con el, como dice Carlos, sí, los cargos de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu insumo principal? Un diálogo fluido con tu cliente, que te permita entender el negocio y su necesidad. Porque mañana terminas poniendo el capítulo de los choferes y tu cliente no tiene un chofer partido por la mitad y no lo necesita tener porque su negocio no funciona así. Entonces, el diálogo fluido, y de ahí capítulos, los que te digo, un capítulo especial para las obligaciones, otro capítulo especial para las prohibiciones, otro capítulo especial donde se determine cuáles son las faltas graves, otro capítulo especial que es importante para determinar cuál es el acompañamiento que se va a dar a un trabajador antes de determinar que ha caído en la causal de ineptitud manifiesta.
muchas cosas que van naciendo de esa conversación fluida. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es el insumo principal? Hay un reglamento interno de trabajo que te puedes bajar de la página web del Ministerio del Trabajo, que tiene muchas cosas interesantes, que puede ser un insumo base, pero el insumo principal es tu diálogo fluido con tu cliente. Eso es lo que... Bien, tenemos además Gracias, una doctor. pregunta de Walter San Martín, por favor. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Cuántas veces por año o hay algún límite de número de veces que se puede modificar un reglamento interno de una empresa? No, que yo conozca no hay ningún límite. Ningún límite. Lo deseable, que es lo que yo siempre les digo a mis clientes, mira, yo siento que hago bien mi trabajo si en los próximos 5 años no necesitas cambiar el reglamento. Después de que porque los reglamentos no es que se tienen que renovar periódicamente. Pero entiendo dónde va tu pregunta y muchas veces en la elaboración de un reglamento interno de trabajo como herramienta para reducir la conflictividad y por lo tanto herramienta importante de defensa patronal, siempre tienes a alguien que tiene otra idea y te dice, pero ¿y si es que se coge la plata? Sí, y sale alguien que dice, sí, pero yo quiero ahora poner si es que se pone, si es que se cogen billetes o se cogen monedas. Entonces, la técnica hace que tú tengas que abrir, como hacen las leyes, ¿no? Las leyes, salvo en el derecho penal, que tienen que ser muy específicas. Esta es una especie de derecho sancionador también, estamos redactando un reglamento de derecho sancionador, pero tienen que ser conductas un poco abiertas donde puedan encasillarse varias conductas que tú no deseas. Es más, digamos, tienen que ser enunciados que permitan definir una conducta y no un hecho específico muy puntual. Una conducta no deseada. Gracias, doctor. Quisiera continuar con la... y a lo que iba, es que porque cuando te pones en eso, ¿sabes qué? Es que hay que incluir en el reglamento tal cosa, hay que incluir en el reglamento tal otra cosa. Entonces, claro, si cada vez que tenemos una idea de que queremos meter algo en el reglamento, vamos a reformar el reglamento, no vamos a pasar la vida reformando el reglamento. Entonces, el arte es tratar de prevenir y hacer estos estamentos que puedan funcionar correctamente. Entonces, básicamente, estamos también en otros casos de retención que va con la otra pregunta que estaban señalando, que son las retenciones por faltas injustificadas de asistencia o puntualidad, las retenciones de hasta el 10% de la remuneración en caso de compra de bienes que produce el empleador, aunque no es una figura propiamente de retención de remuneración, pero la persona no recibe remuneración cuando se suspende la relación laboral durante la tramitación de un visto bueno. Muchas veces la gente que no se le ha explicado cómo funciona un visto bueno termina haciendo cosas que no debe respecto de la retención de la remuneración cuando inicia uno, y seguimos en este caso de retención explicando un poco qué es lo que pasa con el artículo 54 y el 59. El artículo 54 para las faltas injustificadas dice que cuando una persona faltara injustificadamente a media jornada en el transcurso de una semana tendrá derecho a 6 días, quiere decir que se le descuenta una remuneración de los 7 días, y si es que es una semana completa, solo tendrá derecho a 5 días, con lo cual falta una jornada completa que puede estar compuesta por dos faltas de media jornada, se le descuentan 2 días. Entonces, faltas un día, te descuentan 2 días, faltas medio día, te descuentan un día entero. Eso muchas veces ha sido interpretado como que todas las faltas las puedes multiplicar por 2. Eso no es así. Este es un ratio semanal que está en el artículo 54, que se puede aplicar solamente en ese razonamiento semanal. Pero si ustedes quieren ser conservadores, y lo que yo recomiendo es usar el artículo 59, que solo descuenta el tiempo no trabajado. ¿Por qué? Porque en definitiva, el contrato de trabajo, que era lo que veíamos hace un momento, es una contraprestación, en que una persona que se llama patrono paga una remuneración a otra persona que se llama trabajador, que entrega su trabajo a cambio de ella. Entonces,
Yo creo que el tiempo no trabajado es el que se debe descontar, pero está ahí el artículo 54 para que alguien lo pueda usar con derecho también. Y digamos que la armonía no se pudo dar, no funcionó, y ya que le vamos a hacer, entonces no se pudo restablecer. Vamos a la pregunta. Sions, te ruego nos anotes la pregunta, es sobre el tema anterior y ya lo dejamos así. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que hay vistos buenos por el artículo 172 y por el 173, nos interesan ahora los del 172, que los del empleador, y conceptualmente hay una cosa que es bien interesante, de Mario de la Cueva, que también es un autor mexicano, en su Tratado de Derecho Mexicano del Trabajo, él decía esto, decía que el visto bueno, lo que da derecho al trabajador es a contradecir la acusación del empleador. Entonces, en el Ecuador no hay la figura del despido justo o del despido disciplinario que se hay en otros países, sino que el visto bueno es un trámite ante el Ministerio del Trabajo, a través, obviamente, de las inspectorías provinciales, en donde yo solicito a la autoridad que me dé el visto bueno, que me autorice terminar la relación laboral, porque se ha lastimado gravemente la armonía en esa relación. Y aunque esto, a muchas personas obviamente que son de tendencia más pro trabajadores, esto les va a sonar mal, pero a mí, mi interpretación es que el visto bueno es o reconoce al empleador el derecho a despedir sin pagar una remuneración. No a despedir intempestivamente, pero sí a despedir sin pagar una indemnización. Esa es la figura equivalente a lo que se llama en muchísimos países el despido justo, el despido legal, el despido disciplinario, que aquí se llama visto bueno y que hay que ir a mirar. ¿Okay? En otros países, obviamente, se puede hacer sin intervención de autoridades, eso es lo que la normativa señala, pero en cualquier caso en Ecuador sí hay que ir al ministerio. ¿Y cuándo hay que ir al ministerio? El empleador puede ir al ministerio, obviamente cuando se encuentre al día en sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso es lo primero. Y segundo, cuando considere que se han verificado cualquiera de las causales del artículo 172, que muy rápidamente son estas, en el 172, estas 8 causales que dentro de ellas tienen varias causales. Por ejemplo, el numeral primero tiene 3 causales, tiene faltas repetidas e injustificadas de puntualidad, tiene otra causal que es faltas repetidas e injustificadas de asistencia, y tiene otra causal que es el abandono del trabajo. Todas de ellas la jurisprudencia, para no hacer historia tan larga, ha definido que es por más de 3 días consecutivos y sin causa justa, sin justificación. Lo que hablábamos del reglamento interno de trabajo, de la indisciplina y desobediencias graves, alguna parte de la jurisprudencia dice que este numeral 2 tiene 2 causales. La primera, que es la indisciplina grave, y la segunda, la desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Entonces deberíamos leer el numeral 2 por cierta jurisprudencia existente en el Ecuador, que dice que una es la indisciplina que no requiere reglamento interno de trabajo, mientras que la otra es la desobediencia grave al reglamento interno de trabajo. Yo inicié un visto bueno por indisciplina de una empresa de seguridad que no tenía reglamento interno de trabajo porque uno de los guardias de seguridad, que era una persona ostensiblemente más corpulenta que su jefe le reclamó porque estaba utilizando su celular en el puesto de trabajo, en la garita, lo cual era prohibido, y este señor, que era ostensiblemente más corpulento que su jefe, no decidió sino darle un trompón y una patada a traición a su cliente, todo lo cual quedó grabado. Además de utilizar otras causales, naturalmente, pero se utilizó la de
indisciplina, que esa de indisciplina es, pues, no requiere un reglamento interno de trabajo. Tiene falta de probidad o conducta inmoral para escapar a las escalas de valores que están asociadas a la moralidad o a la probidad. Hay que buscar jurisprudencia que acompañe lo que nosotros queremos plantear. Por ejemplo, hay jurisprudencia que establece que esto tiene que ver con una notoria deslealtad hacia el empleado, que se produce por acción o omisión, pero historia larga, corta, por favor, el 3 siempre utilícenlo con el soporte de la jurisprudencia que acompañe su caso. Si no lo encuentra, busque otra causal. Si no tiene otra causal, ya dígale con franqueza a su cliente que para mantener la armonía de la relación laboral no hay que sacar vistos buenos por sacar. La cuarta, que es la de las injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, conviviente, bla, bla, bla. Esas no tienen que ver con la injuria en el ámbito de lo penal, ni requiere, todo esto es jurisprudencia, ni requiere de una sentencia en firme en el ámbito penal, sino más bien se refiere a los insultos o a las manifestaciones que hechas en contra del empleador, su cónyuge o conviviente, en unión de hecho, ascendientes o representantes, puedan fracturar gravemente la armonía de la relación laboral. La jurisprudencia sobre este punto es la que más fortalece el hecho de que el visto bueno tiene que ver con la imposibilidad de restaurar la armonía de la relación laboral. Imagínate, si tú tienes un trabajador que un buen día tiene el desacierto de insultarte a ti y a tus ascendientes, tú al siguiente día no vas a poder trabajar con esa persona. Simplemente no vas a poder trabajar con esa persona. Y la ley te dice, no estás obligado a trabajar con esa persona. Al mismo tiempo, tiene que fracturar la armonía de la relación laboral. En alguna ocasión, algún señor me dijo, mire, pasó esto, bueno, se habían cruzado insultos con un trabajador. Está bien. Regálame 5 minutos que quiero hablar con tal persona y tal persona. Después de hablar de esas 3 personas, el patrono trataba de tal por cual a todo el mundo. Lo que él no admitió es que le respondan de la misma forma que él trataba a todo el mundo. Con lo cual, tuve que decirle al señor que al menos yo, Andrés Chonquí, no le iba a sacar un visto bueno por esa causal, porque si él trataba de tal por cual a todo el mundo, eso era suficiente prueba de que referirse a tal por cual a alguien en esa empresa no es suficiente para romper la armonía de la relación laboral, sobre todo si esa causal tiene su espejo en el artículo 173. Le decía, bueno, imagínate que lo iniciamos y lo ganamos. Va a quedar sentado en la empresa que decirle tal por cual es suficiente para romper la armonía de la relación laboral. Mañana te puedes sacar visto bueno todo el personal. Más bien te invito a que trabajemos en talleres para que tú entiendas que lo que tú crees que es normal puede afectar la susceptibilidad de una persona como tú te viste afectando tu susceptibilidad ayer. Primero no le gustó lo que le dije, después de 2 semanas me llamó y de todas maneras me contrató para hacer estos trabajos en pro de la erradicación de la violencia en esa empresa. Luego la ineptitud manifiesta. La ineptitud manifiesta es bien compleja. Es la incapacidad de ocupar la labor para la que se comprometió. Yo recientemente saqué un visto bueno por esa causal. Luego la denuncia injustificada al empleador respecto de sus obligaciones en el seguro social. Obviamente estas denuncias injustificadas no tienen mucho que ver en que usted sienta que es injustificada, tiene que poder demostrar que es injustificada. La de no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley. El día martes estuve yo con un cliente y dentro de una de estas auditorías internacionales le habían observado que en un área unas personas no estaban utilizando equipo de protección personal. Y esas personas siempre reciben llamados de atención verbales, amonestaciones verbales para usarlas y no lo usan, porque la gente no usa
el cinturón de seguridad del carro para no morirse. La gente usa el cinturón de seguridad del carro para que no lo multen. ¿Ya? Entonces yo les explicaba a este señor que esta es una alternativa para las personas que no cumplen con las normas de seguridad y salud ocupacional y que por lo tanto atentan contra su propia salud, la de sus compañeros y en muchos casos incluso la vida de las personas que están a su alrededor. En una ocasión conocí un caso de un chofer que por no esperar que el montacarga le traiga lo que le tenía que traer, los bienes que le tenía que traer, decidió entrar de retro a un área donde no podía entrar. Una persona que trabajaba en esa área y que por supuesto no esperaba que venga un camión de retro, fue decapitada por ese camión. Con lo cual, quiero decir que los incumplimientos de las normas de seguridad y salud ocupacional no son una cosa menor. No es que no se puso la mascarilla, entonces eso es poquito. No, la gente se muere, la gente se enferma gravemente. Y por lo tanto, un incumplimiento en términos de seguridad y salud ocupacional es una cosa grave, que puede y tiene, en caso de que no se acepte un llamado al orden, puede y tiene que ser objeto de un visto bueno en el marco del numeral 7 del artículo 172. Y por supuesto, hablando de cosas que tienen y pueden, o que pueden y tienen que ser vistos buenos, estamos dentro de los casos de acoso laboral, que para quienes, este es un tema muy estudiado últimamente, pero una cosa sí quiero decir que alguna vez escuché, muchas veces he escuchado, que todavía esta situación, esta idea del derecho laboral en el marco del derecho social, que es la idea ecuatoriana, ¿no? O es el marco ecuatoriano. Sí, incluso para el acoso se mantiene la idea de que el acoso se produce en esa relación de poder, que el empleador acosa al trabajador. No solamente. El acoso, tal como el mismo numeral 8 lo señala, puede ser vertical descendente, en el que la persona que tiene autoridad acosa a quien está subordinado, puede ser vertical ascendente, en el que un subordinado acosa a una persona que orgánicamente, o sea, en el organigrama, se encuentra arriba de él, o puede ser horizontal, en cuyo caso una persona del mismo nivel acosa a otra en su mismo nivel, valga la redundancia, y se puede producir de todas esas maneras. Entonces, hay que abandonar la idea antigua de esto. Y otra cosa que sí es importante, todo el mundo dice, las causales del 172, no solo las causales del 172. En el Código de Trabajo hay otras causales, por ejemplo, las causales para el empleado privado. El empleado privado es aquel que presta su servicio de manera intelectual o de manera material e intelectual, y hay una causal de visto bueno de ese tipo de empleados, que hoy en día son la gran mayoría, sobre todo si estamos en el aspecto del teletrabajo. Si una persona está en teletrabajo, es un empleado privado, revela secretos o hace divulgaciones que ocasionen perjuicios al empleador. Entonces ahí está el famoso deber de confidencialidad, la cláusula de confidencialidad, etcétera, etcétera. Si alguien viola la cláusula de confidencialidad, puede ser objeto de un visto. Cuando induce al empleador a celebrar contratos mediante certificados falsos, puede ser su contrato propio o el contrato de un tercero. Esto es la resistencia de obtener la ficha de salud. Eso es solamente para empresas de alimentación o de medicinas, o sea, de productos de consumo humano, quiero decir. El transporte tiene sus propias causales para quienes quieren. Esto va en la línea de la visión de negocio, entonces esa causal tiene que ver con desempeñar el servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Refuerza el tema del ausentismo, dice, ok, solamente tienes que faltar 24 horas para que estés en causal de visto bueno. Retraso 3 veces en el mes, inobservancia de reglamentos de tránsito, etcétera, etcétera. Es interesante porque, si ustedes se dan cuenta, no solamente es para los conductores, sino para maquinistas, fogoneros, guardavías, guardabarreras, guardabujas. Es decir, gente que trabaja en los peajes, ¿ya? Y
se relacionan estas causales con la necesidad de garantizar un servicio público de transporte de calidad. Entonces, aquí se refuerza porque no solamente se quiere defender la armonía de la relación laboral, sino defender que una persona pueda, digamos, tener garantizado el servicio de transporte aun cuando este esté siendo prestado por un privado. En lo procesal tenemos una prescripción especial para el visto bueno que es de 30 días contados desde la fecha en que se produce el hecho que se quiere solicitar un visto bueno. Hay hechos que son ocultos y por lo tanto estar dentro de esos 30 días es complejo muchas de las veces, pero la jurisprudencia solamente ha atinado a decir, ok, si usted está frente a un acto de falta de probidad o conducta inmoral, usted puede tener los 30 días desde la fecha en que se entera, porque la jurisprudencia dice que nadie hace un acto falto de probidad y va con un letrero al siguiente día del trabajo diciendo, ayer hice esta cosa mala. Entonces, la jurisprudencia acompaña la posibilidad de que tú te enteres después y los 30 días se cuenten después, pero solo en esa causal, no en las otras, lastimosamente. Me parece a mí que la de reglamento interno también debería tener esta lógica, pero no la tiene. Y ya estamos ahí. El procedimiento de visto bueno, que por supuesto ha sido recientemente reglado, pero lo que ocurre aquí es que en las diferentes inspectorías de trabajo hay diferentes criterios. Ahora hay un acuerdo ministerial, sí, que pese a ese acuerdo ministerial, como son las construcciones de los conceptos, desde que está ese acuerdo ministerial ha mutado mucho la forma en que se sustancian los vistos buenos. Hoy me parece que lo hacen muy bien, al menos en la ciudad de Guayaquil. Inspectores de trabajo, todos gozan de mi respeto y admiración por la función que cumplen. Pero se han acomodado muy bien en la práctica para seguir en la medida de lo posible lo que indica el acuerdo ministerial y las reglas del Código Orgánico General del Proceso para el proceso sumario. Esto es la acumulación de las etapas procesales entre la audiencia. En cualquier caso, cosa que sí es importante es que el visto bueno inicia con la solicitud que tiene que ser presentada incluyendo la solicitud o no de suspensión. Se califica esa solicitud. Idealmente se debería calificar las pruebas, pero no se las califica. Ahora hay una libertad, digamos, para que se produzcan las pruebas que sean necesarias, lo cual tiene que ver con una tendencia de la probática judicial en la que se admiten todos los elementos para poder lograr una verdad procesal más robusta. Se notifica al trabajador, el trabajador tiene 2 días para contestar, que es poquísimo, no es nada. Contesta el trabajador, se califica la contestación y se señala la fecha para la diligencia de investigación que haría las veces de audiencia única si estuviéramos frente a un juicio sumario. Entonces, se celebra esa audiencia de investigación, se celebra de manera oral, de manera presencial, se levanta un acta y se firma. Y tal como es la audiencia única, empieza una fase de saneamiento, que es de saneamiento propiamente, luego de las excepciones previas, luego de los alegatos iniciales y anuncio de prueba, luego la producción de prueba, luego los alegatos finales, y si es que se ha hecho una idea suficiente del proceso y puede llegar a una resolución, el inspector de trabajo dictará una resolución en la misma audiencia. Caso contrario, hará constancia que emitirá la resolución dentro de los 3 días que le dictamina el Código de Trabajo, lo hará por escrito, y respecto de esa resolución cabe la impugnación por la vía judicial. Como les decía, la relación laboral puede ser suspendida dentro del visto bueno, que se tiene que consignar un mes de remuneración. Lo que se hace es que se toma en cuenta la remuneración del mes anterior. Esa remuneración se la consigna a manera de garantía y, de hecho, según el acuerdo ministerial correspondiente, hay que agregar incluso el rol de pago del mes anterior para acreditar que se trata de la remuneración como tal. Si el empleador pierde el visto bueno, es decir, no se lo conceden, le piden que continúe la relación laboral o, en su defecto, salvo que la persona esté amparada por el principio de inamovilidad, el empleador puede proceder al despido intempestivo.
Y el trabajador tiene la obligación de reintegrarse, lo cual será ordenado por el inspector de trabajo, y si no se reintegra, cada día de reintegro de no reintegro contará para que opere la banda. ¿Okay? Este es un concepto que es bastante discutido, pero lo traigo aquí para quienes quieren hacer defensa patronal, para que lo tomen en cuenta. Hay dos líneas jurisprudenciales divididas, una que dice esto que está aquí respecto de la eficacia del visto bueno, y otra que dice, oiga, no puede tirar abajo el hecho de que se haya suscitado una de las causales o verificado una de las causales por la infinita carga que sufre un inspector de trabajo y que le impide resolver en 30 días. Pero su misión como abogado de patronal es que el visto bueno que usted tramite sea eficaz. Para eso tiene que darle el seguimiento del caso. Debo decir que los inspectores de trabajo hacen un esfuerzo titánico para cumplir estos 30 días. Y de no cumplirse, es decir, si le resuelven el visto bueno en 31, 32, 35, 40, 60 días, si hay 60 días es un escándalo, ya olvídese de eso. Pero prepárese para recibir una demanda alegando la ineficacia del visto bueno en el marco de esta jurisprudencia. Muchos jueces van a evaluar si de verdad hubo ineficacia o no y van a resolver en consecuencia. Pero en todo caso, tomen en cuenta esto siempre que lleguen un visto bueno para que el visto bueno se resuelva dentro de esos 30 días. ¿Por qué dentro de esos 30 días? Porque si usted suspende la relación laboral, usted consigna un mes de remuneración. Entonces tiene garantizada la suspensión durante un mes y ese mes es el que debe durar el visto bueno. Si dura más, no tiene chiste, queda desprovisto el trabajador. Y la resolución de visto bueno puede ser impugnada, se tramitará bajo un juicio sumario, procedimiento sumario, ante una unidad judicial. Si ese es el caso, el informe, la resolución de inspector de trabajo se convierte en un informe, que en derecho administrativo hace las veces de un acto de simple administración y el juez va a tener que resolver el fondo. Entonces, mi recomendación como estrategia de defensa ante una impugnación de visto bueno ante un juez de trabajo, quiere decir que usted ya ganó el visto bueno, ¿ya? Y la parte, el ex trabajador lo impugna. Usted tiene que convencer al juez de que se verificó la causal. Es decir, no va a aparecer simplemente decir, que también tiene que decirlo, ¿ya? Pero no va a aparecer a decir, oiga, no hay despido intempestivo porque yo saqué un visto bueno y por lo tanto la decisión de terminar la relación laboral no fue unilateral, sino más bien fue con la venia de la autoridad de trabajo. Sí, eso hay que decirlo. Pero también hay que decirle al juez, por ejemplo, se produjo el abandono porque el señor faltó de tal fecha, injustificadamente, tal fecha, tal fecha, tal fecha. O te produjo la falta grave del reglamento interno debidamente aprobado por esto, por esto, por esto. Porque el juez de trabajo puede o tiene que revisar si realmente se produjo la causa. Ahora, este no es un derecho solamente del trabajador que ha sido vencido, sino también los empleadores pueden iniciar una acción de impugnación del visto bueno para que le sirva con la evaluación de lo que vamos a hablar dentro de poco. Hasta ahí, que esta parte era larga, por eso interrumpimos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tratar de hacer 3 preguntas para caminar hacia el próximo tema, y luego de caminar hacia el próximo tema, hay un espacio al final para hacer las preguntas que se hayan quedado pendientes. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Por aquí tenemos una pregunta de Sions Tejada. Nos dice, buenas noches, una consulta, por favor. En el caso de vendedores de empresas nacionales, ¿será casos de cartera no recuperable por facturas vendidas por el vendedor en mención? ¿Es legal que se descuente dichos valores a los vendedores? Es común que los negocios no salgan bien. Es común, sobre todo en el Ecuador, que las personas se comprometan a algo que no pueden pagar o pudiendo pagarlo, no les dé la gana de pagarlo, ¿ya? Eso es una cosa que en principio no es atribuible al propio vendedor. Pero yo he recibido, estudiado e intervenido en ciertos casos
en los que ciertos vendedores han establecido un modus operandi donde realizan estas ventas fallidas a favor de terceros para buscar un beneficio propio. Entonces, cuando uno redacta, por ejemplo, un reglamento interno, tiene que poner como prohibición básica, de las básicas re básicas, que una persona no puede utilizar su cargo para beneficio propio o de un tercero. Entonces, si se demostrara que fraudulentamente se han hecho esos negocios para beneficiar a un tercero o al mismo trabajador, por supuesto que se lo puede sancionar. Bien, tenemos la mano levantada de Carlos Camba y luego la tercera pregunta sería de Cristian Ceballos. Doctor Camba, por favor. Gracias. Doctor Chonqui, me quiero referir al artículo 172, numeral 2, sobre el reglamento interno. Usted nos indicaba, dice que por indisciplina no se necesita tener el reglamento interno. Ahí quiero hacer una inferencia. Por experiencia propia, y usted lo conoce, y yo entiendo que algunos de los, o todos los participantes de este diplomado, conocemos que para sacar o legalizar el reglamento interno, dice la norma que tiene que haber por lo menos 10 empleados. Pero ¿qué pasa? Que si usted tiene una empresa de menos de 10, digamos 5, y usted lo quiere sancionar y tiene que recurrir a la multa, ¿cómo lo va a sancionar si no tiene el reglamento interno? Esa es mi inferencia ahí, doctor. Gracias. Sí, es correcto. Y yo te voy a decir que lo que dice el Código del Trabajo es que en todos los lugares o centros colectivos de trabajo debe haber un reglamento interno de trabajo. Con lo cual, la discusión era, bueno, pues, ¿qué rayos será un centro colectivo? Entonces, la conclusión era colectivo, somos tú y yo, Carlos. Ya los dos somos un centro colectivo porque somos dos personas y por lo tanto podemos conformar un colectivo. Y eso se mantuvo en el tiempo y se entendía que era una obligación general tener un reglamento interno de trabajo siempre que se tenga 2 trabajadores, porque si es una compañía unipersonal, tú mismo no te ibas a hacer tu propio reglamento para ti mismo, ¿no? Pero recientemente se hizo un acuerdo ministerial, que si no me equivoco es el 303, no recuerdo el número, pero es ese acuerdo ministerial el que para el reglamento interno de trabajo dice a partir de 10 trabajadores usted tiene que tener reglamento interno de trabajo, equiparándolo a lo que sí dice la normativa legal de 10 trabajadores para el reglamento de seguridad y salud de trabajo. Pero yo coincido contigo, mi recomendación es, usted tiene 2 trabajadores, necesita tener un reglamento. Porque si mañana usted quiere poner una multa, no lo puede hacer. Pero si mañana usted quiere sacar un visto bueno, no lo puede hacer. Y solo lo podrá hacer en causal segunda si la indisciplina es gravísima, como diría el Montubio. Por cierto, no lo digo despectivamente porque vengo de familia Montubia también. Pero yo coincido contigo, que hay que tener un reglamento interno no para estar en el cumplimiento, que es el entendido de cumplimiento. Entonces digo, como me dijeron que tengo que tener 10 trabajadores y tengo 5, mejor no lo tengo. El reglamento interno es de esas cosas que hay que tener a partir de 2 trabajadores. Como siempre así, que le dieron un contentivo a la empresa, una especie de alivio para no tenerlo si no tiene más de 10 trabajadores, sí, pero también te meten el otro protocolo, el otro protocolo, el otro protocolo, el otro protocolo, y tenemos una capa de cosas para cumplir. También, sí, pero coincido contigo, que en que aunque tengas menos de 10 empleados hay que tener reglas. Gracias, doctor. Sí. Bien, y doctor Cristian Ceballos, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Una pregunta. Digamos, por ejemplo,
en el tema de que se perdiera el visto bueno y fuera yo el empleador e impugno en vía judicial, ¿qué sucede con el pago del empleador? ¿Se suspende el pago o tiene que hacerlo igual y en el caso de que ganara la impugnación, tendría que restituirse ese valor? ¿Qué sería lo que se debe hacer? Mira, la respuesta que quieres que te dé no la tengo, no la sé porque no es cierta. No es un concepto que se ha construido finalmente. Porque ¿qué es lo que se hace en la práctica? Pierdes el visto bueno, despides al trabajador. Entonces, no tenemos jurisprudencia suficiente para decir, si pasa tal cosa, la consecuencia es esta y esta y esta. ¿Por qué yo nunca he visto y no creo que quepa constitucionalmente hablando o incluso conceptualmente hablando la devolución de la remuneración? Porque tampoco puede haber devolución del tiempo trabajado, ¿me entiendes? Si es que yo estoy dentro de la impugnación en la sede judicial y la sede judicial me dice, ¿sabe qué? Sí, señor, tiene razón. Usted tenía derecho para terminar la relación laboral, le dio una sentencia que le autoriza que termine la relación laboral. Entonces tú me dices, entonces yo empleador quisiera también que como debieron haberme dado el derecho de terminar la relación laboral, a mí me devuelvan la plata que yo le he pagado a este señor por remuneración que no le tenía que pagar. La respuesta, esa lógica es una lógica que no es correcta. Porque otra vez, ¿cuál es el concepto? La remuneración es la contraprestación hacia el trabajo. Entonces, si la persona realizó el trabajo durante la impugnación, eso es lo que paga la remuneración, el trabajo realizado. Digamos que esa persona es una persona que es una empaletadora de una camaronera, de una exportadora de camarón. Esa persona metió 200.000 pallets mientras se daba la impugnación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar el tiempo para que esos 200.000 pallets ya no sean pallets y ya la venta es... No se puede, es un ilógico. Entonces, la devolución de la remuneración, en mi modo de ver, conceptualmente no es algo que proceda, pese a que tú venzas dentro del juicio. Dentro del juicio se te otorga una sentencia para dar por terminada la relación laboral y no pagar la indemnización por despido intempestivo. Pero si se realizó un trabajo en el transcurso de la impugnación y se lo pagó en la idea de contraprestación, trabajo, remuneración. Claro, para aclarar mi pregunta, lo que pasa es que, a ver, sería así, de esta manera, como usted lo dijo, yo soy la empresa y yo pierdo el visto bueno, pero yo impugno el visto bueno y yo le pagué. ¿Qué pasa con la indemnización? ¿Tengo que pagarle así haya impugnado yo como empresa o después de que se resuelva la impugnación, ahí tengo que pagarle la indemnización? Mira, la verdad de la milanesa, como dicen los argentinos, es que es carne con pan. Pero la verdad de la milanesa es que ninguna indemnización por despido intempestivo, por más barata que sea, cuesta menos de $1.500 ahorita en el Ecuador. La multa por no legalizar un acta de finiquito es de $200. Entonces no te voy a decir cuál es el resultado de la evaluación costo-beneficio, porque tú lo puedes saber muy fácilmente y todos los que están aquí lo pueden saber. Pero parte de lo que vamos a hablar hacia la diapositiva final es que nosotros tenemos que ser canalizadores de esa conversación. Muy particularmente, si estamos en un escenario de ese tipo y lo que está en juego es una cantidad importante, capaz que vamos a esperar a que salga la sentencia. Capaz. ¿Con cuánto nos va a multar el Ministerio del Trabajo? Con $200. Entonces la evaluación de costo-beneficio es bien interesante hacer. No hay que salir a pagar por pagar, es lo que quiero decir, sino que hay que pensar cuál es la lógica de ese pago, sobre todo si tenemos un litigio pendiente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Podemos continuar. Ok. Entonces, para eso, muy particularmente sirven las alternativas, los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, que por ejemplo es la mediación. Entonces,
¿Qué pasa con la mediación? La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas a un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario sobre algo que sea materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Lo leo así porque todos deben tener muy claro de qué se trata la mediación, pero hay que saber o queremos preguntarnos si la mediación realmente es útil para el empleador en materia laboral. El ministerio tiene su centro de mediación que funciona muy bien, que tiene fabulosos funcionarios ahí, muy buenos mediadores a la altura de cualquier otro centro de mediación privado de Guayaquil, incluso los más famosos. Pero un escenario hipotético para las intervenciones que luego quisiéramos nosotros recibir. Imagínate que tú tienes que pagar 90, esto es un caso más o menos real. No, voy a decir real, de la vida real. Hace 3 semanas cerramos ese tema. Una empresa tenía que pagar una indemnización por despido intempestivo de más o menos $80,000, ¿verdad? De esos $80,000, como esta persona era una persona que tenía un cargo directivo, esa persona decidió autorizarse, porque sabía que le iban a despedir, decidió autorizarse como $45,000 en préstamos y depositarse $45,000 en préstamos. Obviamente cuando se hace un préstamo, un anticipo de remuneración, siempre la discusión es la conexidad, si el préstamo es civil o si es laboral, y por lo tanto si puede ser materia de reconvención, de compensación, o si tiene que abrirse un juicio civil para eso. Entonces, como la Constitución de la República dice que la transacción será válida en materia laboral, y como el Código Orgánico General de Procesos establece como excepción previa a la transacción, nosotros vamos a decir, ok, invitamos a la persona a una mediación. Le dijimos, mi señora, nosotros sabemos que le debemos 80,000, pero usted nos debe 45. Y quisiéramos que usted sea tan amable de reconocer que nos debe 45, nosotros le debemos 80, entonces le vamos a pagar 35 con mucho gusto el día de hoy. La señora no se presentó a la mediación, con lo cual tuvimos que esperar a que ella inicie un juicio. Inició un juicio y ya en la etapa de conciliación del juicio le hicimos este planteamiento. Señora, usted debe $45,000 a la compañía. Posiblemente usted va a decir que eso no es conexo, que ni sé qué, ni sé cuánto. Tengo un cheque por $35,000 para usted en este momento y usted puede, la señora, muy honorablemente debo decir, yo sí, yo sé, yo les debo $45,000 y vengo a reclamar la diferencia. Mi abogado me recomendó en primer lugar que no hablemos de eso en la demanda, pero ustedes lo han puesto en la contestación y yo lo acepto. Denme los $35,000 y terminamos. La jurisprudencia dice que en ese caso el juez, ya estando en audiencia y siendo un acuerdo conciliatorio de audiencia, el juez no tiene más que aprobar el acuerdo. Y ese fue un caso muy feliz. Pero supongamos por un momento que hubiéramos ido a la mediación y hubiésemos dicho, ok, señora, tenemos un derecho al litigio que es el de su liquidación, nosotros vamos a acordar que le vamos a pagar tal valor si usted nos debe tal valor. Todavía está esa condición de que no debe implicar renuncia de derechos y celebrarse ante autoridad competente, ni siquiera lo escribí de lo que tan largo que es. Entonces, la discusión siempre es, ¿realmente me vale un acuerdo? Entendiendo que el acuerdo conlleva renuncias mutuas, porque la transacción no es cuando solo renuncia una parte, el Código Civil es muy claro, la transacción no es transacción si solo renuncia una parte, tienen que haber renuncias mutuas, ¿ya? O siempre el trabajador puede ir a un juez y decirle, mire señor juez, yo fui a una mediación, sí. Los señores me debían 80, me pagaron 35, entonces señor juez, ahí hay renuncia, vengo que usted me haga que me paguen mis otros 45. Y tú apareces bien bonito en tu contestación con la excepción previa de la transacción, y el juez te puede decir, no señor, no le acepto la excepción previa y quiero continuar porque quiero dilucidar si hubo renuncia o no. Lo cual trae muchos cuestionamientos respecto de la seguridad jurídica.
trae muchos cuestionamientos respecto de muchísimos temas conceptuales, pero se puede dar. Entonces la reflexión aquí, y lo que en definitiva la jurisprudencia plantea, es que se puede transigir sobre lo que esté en litigio. No se puede transigir sobre algo que ya esté reconocido o que ya sea un derecho que existe. Por ejemplo, mañana yo estoy seguro de que usted renunció y usted plantea de que renunció porque se sintió presionado y por lo tanto había despido. Entonces hay un litigio entre si hubo despido o si hubo renuncia. Ahí nos podemos poner de acuerdo, ¿sabes qué? Ya, está bien, mira, no hubo ni despido ni renuncia, lleguemos a un acuerdo en este momento en el que te doy $10,000 más y quedamos tranquilos en paz. Ah, ya, muy bien, señor, gracias. Si eso mañana es sometido a un juez, el juez debería dar pie a la excepción previa de transacción y afirmar que ustedes todavía estaban en una mera expectativa, todavía estaban pendientes de un litigio, tenían una discrepancia, ok, pero hay una línea muy delgada que lo único que quiero hacer aquí es traerlos a colación para que ustedes puedan tomar los recaudos cuando defiendan a sus clientes, a los patronos, porque en Guayaquil se ha visto, se dio el caso en particular en que se dio una transacción ante notario público, el ex trabajador, habiendo transigido y recibido el valor, presentó una demanda, el juez aceptó la excepción previa de transacción, apelaron, se fueron a sala y la sala dijo, no señores, hay que revisar si en el fondo hubo renuncia o no. Y continuó el juicio y debió ser resuelto. Luego transigieron otra vez, lo cual me parece muy simpático como desenlace de esta situación, pero el juicio continuó. ¿Por qué? Porque tenemos un gran dilema sobre la transacción versus la renuncia, y la idea es utilizar o que esta reflexión sirva para que ustedes puedan acompañar a sus clientes a hacer transacciones que tengan sentido. Ahora en la bitácora de jurisprudencia que acaba de lanzar la Corte Nacional de Justicia, la bitácora de jurisprudencia número 22 o 23, no recuerdo, que la acaban de lanzar en estos días, si no fue antes de ayer, fue el día antes del de antes de ayer, pero dice, ¿sabes qué? Sí, la jubilación patronal requiere de acuerdos, pero dos acuerdos. El del monto a pagar y el de la forma de pago. Dentro de un juicio donde se señalaba, hay una transacción para el reconocimiento del derecho del fondo, perdón, de la jubilación patronal y demanda el trabajador el pago del fondo global, pese a haber ido ante un notario y haber celebrado una transacción. ¿Qué dijo la Corte Nacional? Dijo, sí, ustedes fijaron el monto mensual, sí, pero no dijeron nunca nada sobre la forma de pago. Entonces, al no haber dicho nada sobre la forma de pago, eso sí se debió entrar a litigar. ¿Podemos o no podemos estar de acuerdo? Yo particularmente estoy de acuerdo, porque si ya dice que te voy a pagar $100 mensuales, $200 o $25,000 mensuales, es implícito que la forma de pago que hemos acordado es mensual, que se ha hecho ante autoridad competente, que se trata de una transacción. Pero la Corte Nacional ha dicho que si usted va a hacer una transacción sobre jubilación, tiene que ser sobre estos dos temas. Si no, estaría incompleta y pudiera usted estar sujeto a la revisión de otra de las partes que pudieran ser reclamadas en el juzgado. Entonces, si hay relación, si hay resolución alternativa de conflictos, sí. Que la mediación es válida en materia laboral, sí. Que se puede llegar a una transacción ante autoridad competente. Entiéndase eso, inspector de trabajo, entiéndase eso, notario público, que hay ciertos puntos en los que tenemos que precisar cuando hacemos ciertos tipos de transacciones para evitar este halo de la renuncia, pero que es un tema súper polémico que hay que tocar con pinzas y hay que estar muy pendientes. Eso previo a entrar al último tema, que como faltan 8 minutos voy a entrar al último tema para abrir las preguntas del final,
Si nos tenemos que quedar un poquito más, nos quedamos unos 10 minutos más, no hay problema. Yo no voy a hablar de conflictos individuales en sede judicial porque el procedimiento sumario es muy sencillo y ustedes muy probablemente lo manejan muy bien. Pero sí voy a hablar de cómo estratégicamente hay que enfrentar un juicio. Entonces, primero, hay que tomar en cuenta el gasto y el desgaste que representa un juicio. ¿Ok? Entonces, muy probablemente tu cliente va a saber cuándo va a ser demandado. Por ejemplo, él sabe que debe un acta de finiquito, sabe que terminó mal una relación laboral. Y por lo tanto, tu primera estrategia o estratégicamente es monitorear permanentemente si a tu cliente le han presentado alguna demanda. ¿Para qué? Para que cuando le presenten la demanda, tú puedas ir a la corte y pedir una copia de la demanda. A veces te la dan, a veces no te la dan. Pero si te la dan, tú puedes preparar con tiempo una contestación y no estar a última hora preparando contestaciones. Si no te la dan porque realmente tienen razones para no dártela, igual tienes que estar pendiente porque cuando te citan con la demanda y no te citan con las pruebas aparejadas a la demanda, probablemente sean muchas y que también tengas que ir a verificar. Pero por sobre todo, la premisa estratégica, uno, es no impulsar el proceso. No impulses el proceso. Tú eres demandado, no tienes por qué impulsar el proceso. Salvo que sea conveniente para tu cliente. Que sea conveniente para tu cliente que se produzca pronto la audiencia, que se produzca pronto la citación, que puedas tú administrar. ¿Cuándo es conveniente? Cuando el flujo económico del momento permite afrontar el problema. ¿Cuándo es conveniente? Cuando sientes que se ha dado un espacio interesante para una conciliación. Y otra cuestión estratégica importante relacionada con la ética profesional y los honorarios. Usted puede cobrar lo que le dé la gana por un juicio laboral. Si el cliente se lo acepta, está bien. ¿Hay una referencia en la ley de abogados? Sí. Pero, obviamente, es un sinsentido, al menos para mí, cobrar más honorarios de lo que el juicio puede costar. ¿Qué quiere decir? Me dicen, Andrés, me ha demandado un señor. ¿Cuánto cuesta la indemnización de ese señor? Bueno, el señor hay que pagarle $5,000. ¿Pero por qué no le pagas? Si el juicio cuesta más, el juicio cuesta en primera, segunda y casación, más de $5,000. Además, tú vas a tener un pendiente, vas a dejar de trabajar para ir a hacer una declaración de paz. Vas a dejar de trabajar tu equipo para conseguir las pruebas que tenemos que hacer para la contestación. Y tienes que ser muy franco con tu cliente. Bueno, abramos una mediación, busquemos una resolución alternativa de conflicto, paremos, digamos, negociemos un poco mejor ese valor, si eso es lo que te interesa. Pero ir a un juicio no te conviene. Pero sí me encuentro yo muchas veces con abogados que, por darle la razón a su cliente, que muchas veces su cliente quiere solo pelear, o el abogado quiere litigar y cobrar su honorario, dilatan juicios innecesarios. Innecesarios. Además hay que entender que hay un concepto de valor del dinero en el tiempo, que recibir un valor ahora es mejor que recibirlo después de mucho tiempo. Un valor parcial ahora es mejor que recibir un valor completo después de mucho tiempo. Entonces, en esta parte, la mejor estrategia y que va definitivamente a ser valorado por su cliente y que les va a derivar en mucho más trabajo y mucha más prosperidad es ser claro con su cliente cuando a su cliente no le convenga ir a un juicio. Y no tratar de siempre tener la razón, y porque le gusta litigar a usted, porque es un amante del litigio, lleva a sus clientes a todos los juicios. O porque necesita plata y quiere cobrarle un honorario, eso sería más grave aún. Entonces, esas reflexiones que les he hecho sobre todos estos temas, estoy seguro habrán preguntas, seguro habrán discrepancias, seguro hubieron momentos de apasionamiento, ¿no? Habré dicho cosas que no tenía que decir o que no gustaron.
quiero primero agradecerles a ustedes por compartir este espacio conmigo, agradecerle a quienes me han invitado a mantener esta conversación con ustedes, este espacio, y decirles que si algún exabrupto se ha cometido únicamente desde el apasionamiento que me trae aquí y que los trae a ustedes, que es solo con el derecho laboral, que es la materia que nos interesa. Entonces, más bien, abro el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas, agradeciéndoles nuevamente la asistencia y la escucha. Muchísimas gracias igualmente, estimado doctor Andrés. A continuación tenemos una pregunta de Luis Cascante. Lo escuchamos, Luis. Muchas gracias a todos. Doctor, dos cuestionamientos, dos cuestiones, dos aspectos. Primero, no sé si lo trató, yo llegué un poco tarde, pero primer aspecto que quisiera conocer su criterio es sobre la reforma al artículo 260, si no me recuerdo, de la ley de compañías, que establece que los administradores no son responsables, entre otras cosas, con obligaciones laborales. Sé que es reciente, fue ahora en marzo, y entiendo que no debe haber jurisprudencia, lógicamente, pero quisiera saber cuál es su criterio respecto a esta reforma. En la práctica lo traté de exponer ya en algún caso laboral, pero lógicamente fue negado por el juez en razón de lo dispuesto, lógicamente, en el artículo 36 del Código del Trabajo. Y el otro aspecto que quisiera saber un poco su criterio, cómo escapamos del tema de la falta de que en los juicios laborales no hay abandono. Esos son los dos aspectos, doctor, que quería consultar. Gracias. El segundo, que es el más fácil, mi querido Luis, no te puedes escapar. Ese es el más fácil. Ya, pero te voy a decir, lo que sí está siendo aceptado, sobre todo en términos de recursos, ¿ya? No se está, digamos, al menos en las salas de Guayas, muy particularmente en algunos de los miembros de la sala, admiten la posibilidad de que se tenga por abandonado no la acción, sino el recurso, cuando la persona que ha interpuesto el recurso no acude a la audiencia. Se cuidan mucho de... me llamó mucho la atención en un caso en donde había inasistido por 3 ocasiones consecutivas la parte que había interpuesto el recurso, que era la parte actora a quien le habían desestimado la demanda. Entonces, por unanimidad, el tribunal dijo, es claro que se ha abandonado el recurso. La inasistencia de la audiencia lo deja claro y quedó ratificada y ejecutoriada la sentencia de primera. Alguna esperanza hay en los recursos, mi querido Luis, lo que digo. En las acciones, pues no tanto. Y en la primera, te confieso que no estoy, y más bien te agradezco que me traigas a colación esta reforma de la normativa de la ley de compañía, esta reforma societaria. Pero sí tengo clara una cosa. Esa cosa que tengo clara es la norma constitucional para la solución de las antinomias. Cuando hay una antinomia, que no es otra cosa que 2 normas que están opuestas entre sí y le corresponde a una autoridad resolver frente a esa antinomia, va a tener 3 aspectos que tomar en cuenta. El aspecto de la especialidad, el aspecto de la temporalidad y el aspecto de la jerarquía normativa. La jerarquía normativa son iguales, son normas de carácter, digamos, de rango de ley orgánica. En cuanto a temporalidad, por supuesto que la de la ley de compañías es más nueva que el artículo 36 del Código del Trabajo. Pero por especialidad, siendo que estamos en las reglas de solución de antinomias, va a haber un 2 contra 1. El juez de trabajo, por especialidad, debe resolver la antinomia atendiendo el artículo 36 y no atendiendo el artículo de la ley de compañías. Sí, leí en alguna ocasión, por una analogía que ya se planteó en este aspecto, sobre la especialidad, por una reforma también que tocaba materia laboral. Bueno, la puedo en una próxima la puedo compartir, pero se señaló que la especialidad
en este caso era la ley de compañías, ya que esta ley es la que regula los aspectos relacionados con las compañías y los administradores de estas. Yo sé que en todo caso tu pensamiento actual es cómo se propone esto ante un juez de trabajo. Por su especialidad lo resuelve siguiendo las normas del Código de Trabajo. Pero ya digo, incluso hay una resolución en materia constitucional que presupone que la especialidad, en este caso, es la ley de compañías y no el Código del Trabajo. Sí. No lo recuerdo en este momento, pero existe, de verdad. Te agradezco, Luis, la voy a buscar. De hecho, si estoy de perfil es porque tengo un monitor aquí al lado y mientras tú estabas hablando yo estaba buscando acá. Te estaba escuchando muy atentamente, me parece interesantísimo. Pero sí te digo, mi querido Luis, en mi muy humilde criterio, la especialidad tiene que ver con la materia que se está tratando y la autoridad. Si estamos tratando un asunto societario, claro que vamos a ir a la ley de compañía. Si estamos hablando de un asunto laboral, vamos a ir al Código de Trabajo. Entiendo perfectamente lo que tú me dices, sí, pero espérate un rato. El que es administrador o no, el que es administrador responsable o no, lo va a definir la norma que habla in extenso de los administradores y por eso vamos a ir a la ley de compañía. Es una interesantísima discusión, pero el juez de trabajo está en un lugar seguro si te dice, pana, yo soy juez de trabajo y lo mío es el Código del Trabajo. Y por especialidad se te va a mover hacia allá y se va a sentir muy seguro haciéndolo. De hecho, yo creo que se sentiría muy incómodo diciendo sobrepongo la ley de compañía. Pero es bien interesante y te agradezco mucho que lo traigas aquí porque lo voy a revisar y creo que los que tengan interés en revisarlo también valdría la pena revisarlo cada uno. Ok, muchas gracias. Muy amable. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, estimados participantes. Muchísimas gracias, estimado doctor Andrés Chonqui, por esta maravillosa conferencia. Nos quedamos sumamente contentos de poder contar con su participación. Es la primera esperamos que sean varias oportunidades que nos pueda seguir acompañando en este espacio académico. En nombre de Latin Juris, de Juristas Ecuador y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestras sinceras felicitaciones y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. No, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que todavía están aquí, pese a que ya empezó la despedida y el Zoom se vacía cuando la gente se empieza a despedir. A los que han intervenido, a los que no, pues muchas gracias. Gente que conozco que está aquí, les mando un afectuoso abrazo. De los que no, ojalá nos podamos conocer en ese ánimo de mantener la armonía de las relaciones laborales y las fuentes de trabajo, aunque sea litigando, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta pronto. Y a ustedes, apreciados participantes, igualmente un agradecimiento muy sincero. Recuerden revisar nuestro blog, acceden a www.latin-juris.blogspot.com. De todas maneras, el enlace lo vamos a hacer llegar a el grupo de WhatsApp y también lo vamos a publicar en las redes sociales para que puedan acceder y allí van a encontrar las grabaciones, los registros de asistencia, las clases y las preguntas para la evaluación final. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo miércoles para continuar con el desarrollo del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.